Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este es nuestro planeta, el planeta Tierra, un lugar lleno de misterios y enigmas, ese sitio que nos alberga y que allí donde vayamos encontramos lo ignoto y lo desconocido, muchas ocasiones ocultado por el paso de los años, el tiempo. El tiempo hizo borrar todo ese conocimiento de las antiguas culturas. Las guerras, las conquistas y desde luego los imperios hicieron que aquellos conocimientos sagrados desaparecieran. Lo que sí que es cierto es que parece que existe un conocimiento sagrado que alguien mantiene y perpetúa en la noche de los tiempos. De manera mágica y extraña, alguien conoce todos esos datos y los ha utilizado en plasmarlos en las ubicaciones históricas más importantes. Y más concretamente en aquellos santuarios, aunque no necesariamente han de ser así. El programa que os traemos hoy desde luego os va a sorprender, creedme. Vamos a daros una serie de datos que muy poca gente conoce y esos datos os van a permitir valorar de manera incuestionable de que existen ciertas fuerzas y poderes desde tiempo ancestral controlando desde las guerras, las ubicaciones, los lugares y digamos todo el devenir del propio ser humano. Veréis, para hablar de todo esto deberíamos empezar a acercarnos a Stonehenge. En Stonehenge, en Inglaterra, en el Reino Unido, es una ubicación que muchos de vosotros seguramente hayáis visto en documentales o en todo tipo de, digamos que imágenes, etcétera. Vamos a poner aquí para que la veáis claramente y entendáis rápidamente de qué tipo de elemento estamos hablando. Stonehenge es un centro megalítico construido hace miles de años por el ser humano. Era un centro que intentaba, digamos que centralizar lo que era el conocimiento astronómico y el conocimiento espiritual, en el cual muy posiblemente se llegaban a cabo importantes ritos sagrados. Pero no nos vamos a centrar en Stonehenge. Stonehenge es el primer punto en el cual vamos a centrar este conocimiento y vamos a descubriros de dónde viene. Para descubriros de dónde viene tenemos que hablaros de unos puntos o unas ubicaciones y unas distancias, así como unas medidas que os van a dar la clave. La clave está aquí, ni más ni menos. La vamos a mostrar en estos momentos. Esta pudiéramos denominar que es la clave de todo este misterio. Vamos a centrarla. Y como veis, la Tierra tiene una duración o un giro sobre su eje que dura 86.400 segundos. Eso son 24 horas. Vemos que aparece la cifra 864, una cifra que a vosotros, o muchos de vosotros, os puede parecer casual, a simple vista. Curiosamente, la distancia que hay entre el Sol, o el diámetro que tiene el Sol, nuestro Sol, es de 864.000 millas. Sé que muchos de vosotros me diréis que por qué estoy comparando peras con manzanas. Si estoy hablando de segundos en un momento, ¿por qué estoy pasándolo a millas? Pues porque posiblemente aquellas personas que toman, datan o modifican este tipo de datos conocen este tipo de distancias aplicables a esas unidades de medida que siempre nos han acompañado constantemente. En unas ocasiones metros, en otras ocasiones codos, en otras ocasiones millas o en otras ocasiones pies. La distancia que hay entre el Sol y Sirio es de 8,64 años luz. Nuevamente la mágica cifra de 864 vuelve a aparecer. Y la distancia que existe entre Sirio y el centro de la galaxia es de 8.640 parsec. Cada parsec es una unidad de medida, un parsec equivale a unos 3,2 años luz aproximadamente, una unidad de medida astronómica angular. Pero bueno, veamos nuevamente que la cifra 864 aparece. Véase cuando hablemos de segundos, de millas, años luz o de parsec. Es como que alguien conociese todo esto, estos datos, cuando decide efectuar la impronta de la ubicación de estos sitios. Parece ser que esos relojes o ese conocimiento cósmico se aplica. No muy lejos de allí, no muy lejos de Stonehenge, hay otro sitio mágico, un sitio cuyo nombre es Salisbury Hill. Salisbury Hill se encuentra al norte exactamente de Stonehenge y la distancia que hay entre ambos lugares, vamos a poner así para que lo veáis claramente, vamos a hacer un acercamiento justo hasta el borde del vértice del monumento. Salisbury Hill es una colina de unos 40 metros de altura construida artificialmente por aquellas mismas personas posiblemente que edificaron Stonehenge. Pues Salisbury Hill se encuentra justo donde comienza el monumento hasta exactamente la ubicación donde comienza el monumento de Stonehenge. Vamos a ponerlo así para que lo veáis.
La distancia que existe entre ambos es exactamente ni más ni menos que 86.330 pies. Sé que nos dirá mucho, pero lo cierto es que la distancia real, dependiendo de donde la pongamos, puede variar, y aparece nuevamente la cifra 864. Esa misma cifra que aparecía en el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo, que eran 86.400 segundos, o el diámetro del Sol, o la distancia hasta Sirio o hasta el centro de la galaxia desde Sirio. Como vemos, la cifra 864 nuevamente aparece. Sé que tenéis que tener en cuenta que no es muy preciso, debido muy posiblemente a los sistemas de medida que tuvieron entonces. Es 863,3, no es 864, aunque la diferencia porcentual es mínima, un error es prácticamente minúsculo. Yo sé que muchos de vosotros diréis que esto es una tontería, que es casual, que nada tiene que ver, que eso no es vinculante y que posiblemente estos datos obedecen ni más ni menos que a la casualidad. Pero mirad, darnos una oportunidad y vamos a irnos a otro sitio. Hay otro sitio en el Reino Unido cuyo nombre es Roslin Chapel, o la capilla de Roslin, un sitio muy conocido por todos vosotros si habéis visto la película El Código Da Vinci. En el Código Da Vinci aparece la capilla de Roslin Chapel, no por casualidad, sino sencillamente porque el autor, Dan Brown, recogió una serie de datos que hacían referencia al origen templario de esta capilla, ancestral capilla situada en Escocia. Pues si vamos a otra capilla importantísima que se encuentra en Francia, de características similares, concretamente Saint-Sulpice, pues la distancia que hay entre Saint-Sulpice, esa capilla que desde luego nos podría recordar incluso bastante a la de Roslin Chapel, la distancia que hay entre ambos puntos, y lo he marcado con la línea roja, vamos a ponerlo así para que lo veáis claramente. Vamos a ver, la distancia que hay entre ambos puntos no es ni más ni menos que, en metros, fijaos, 864.000 metros con 21, un error de 21 metros. Nuevamente la cifra 864. Evidentemente, si lo pusiésemos en kilómetros sería 864 kilómetros. Exactamente, 864. Nuevamente, entre dos importantes templos vinculados, aparece la mágica cifra. Sé que muchos de vosotros sois exigentes y me parece bien, y podéis pensar que todo esto es casual. Pero vamos a continuar con estos misteriosos ejemplos para intentaros sacaros de la duda. Ya veréis. Si nosotros ahora nos centramos en el llamado Templo de la Roca, muchos de vosotros conoceréis el Templo de la Roca, es un importante centro de peregrinación islámico situado en Jerusalén y está ubicado concretamente donde estuvo ubicado el primer templo de Salomón. Hay una importante disputa entre israelíes e islámicos sobre la pertenencia de la ubicación. Si nos centramos concretamente en el Templo de la Roca, vamos a marcarlo, y nos centramos en otro importantísimo templo situado en Oriente Medio, ancestral e importante, como es ni más ni menos que el Templo de Júpiter en Baalbek. El Templo de Baalbek está en el Líbano. Aquí vamos a hacer un zoom para que veáis concretamente de cuál estamos hablando. El templo en Baalbek. Bueno, pues aquí está. Posiblemente muchos de vosotros hayáis tenido ocasión incluso de verlo, hayáis visto fotografías del templo de Baalbek, tanto en algún tipo de documental o en algún tipo de zona donde, bueno, pues se puede ver claramente, es un ancestral templo construido por los romanos sobre otro templo, otro importante templo que allí había y que, bueno, pues fue destruido para posteriormente construir el templo romano. Este templo del que estamos hablando está situado concretamente a una distancia que os vamos a mostrar ahora. Vamos a poner aquí la distancia con esta línea roja. Estamos marcando, como veis, aquí es concretamente el templo de Baalbek, la entrada. Concretamente este sería el templo de Afrodita. Bueno, pues el templo de Baalbek, el templo de Afrodita en Baalbek. Bueno, pues concretamente la distancia que existe entre ambas ubicaciones, entre el templo de la Roca y el templo de Baalbek, no es ni más ni menos que, en pies, 864.000 pies exactamente. Una perfecta medida
entre ambos lugares, ni más ni menos. Otra vez la cifra mágica, 864, la que aparecía entre Roslin Chapel y aparecía entre la iglesia de Saint-Sulpice en Francia, en París. Nuevamente 864, la distancia que aparecía entre Stonehenge y aparecía entre Salisbury Hill. 864, los minutos, los segundos que tarda la Tierra en dar un giro sobre su eje, el diámetro en millas del Sol, la distancia que hay en años luz a Sirio y por supuesto la distancia de Sirio al centro de la galaxia. 864. Sé que muchos de vosotros seguís siendo exigentes y podéis pensar que todo esto es casual, pero vamos a centrarnos y vamos a ver algo todavía más curioso, porque parece ser que en este famoso templo de la roca en Jerusalén, como habéis visto, vamos a centrarlo de manera concreta, el templo de la roca, hemos creado una nueva línea roja con la cual vamos a seguir mostrando sus ubicaciones, una línea roja que une exactamente el templo de la roca con Stonehenge. Si unimos esos dos puntos, esa línea roja que nos aparece, vamos a hacer un zoom para que veáis que estamos ubicándolo de manera correcta, esa línea roja que nos aparece está situada exactamente a 33,3 grados. ¿Os acordáis de los vídeos en los que hablábamos del grado 33 y de su importancia para ciertos ritos masónicos? El grado 33, ese grado 33 que aparece en tantos sitios, esa edad de los mesías que fallecían y renacían a los 33 años al tercer día. 33, nuevamente aquí aparece. Bien, podéis pensar que esto es casual, pero vamos a ver y vamos a centrarnos ahora en otro tipo de monumento. Vamos a centrarnos en un monumento contemporáneo y para ello vamos a irnos ni más ni menos que al edificio Transamerican Pyramid, que está ubicado en San Francisco concretamente. Es un edificio impresionante, un edificio importantísimo y que muchos de vosotros seguramente hayáis tenido ocasión de verlo en muchas películas. Cuando están mostrando San Francisco, bueno, pues es muy posible que os aparezca la figura del edificio de Transamerican Pyramid, que es este ni más ni menos. Es una pirámide, como veis, una pirámide truncada en el cual el final de esa pirámide pues es de distinta forma, no es escalonada como se puede apreciar, sino que es de una forma lisa. Bien, esa pirámide que estamos viendo aquí, cuyo punto final vamos a marcar con esta pequeña chincheta, y que ni más ni menos tiene, imaginad, una altura de 864 pies de altura, la Transamerican Pyramid. Parece ser que el que lo hizo sabía muy bien por qué quería tener o por qué quería edificar eso ahí y con esa distancia o con esa altura. Si nosotros nos vamos a otro sitio totalmente alejado de San Francisco, como pueda ser Londres, y concretamente nos centramos en el número 1 de Canada Square, en el número 1 de Canada Square hay otro edificio, fijaos, aquí está, que tiene una pirámide en la parte superior, un altísimo edificio, es un rascacielos, y en la parte superior tiene otra pirámide, aquí lo estamos mostrando, ¿lo veis? Lo podéis ver, el número 1 de Canada Square, hay una pirámide. Pues este edificio, ¿a qué no sabéis qué altura tiene? Pues sí, habéis acertado. 864 metros de altura. Nuevamente la mágica cifra. 864. 864. Y para más señas, vamos a poneroslo mucho más fácil. ¿Qué distancia creéis que existe entre ambos edificios? ¿Qué distancia creéis que puede existir entre ambos? ¿Creéis que aquellos que construyeron este tipo de edificaciones lo hicieron al azar? Vamos a ver cuánto mide esa distancia que une ambos edificios. Pues ni más ni menos que 8.641 kilómetros. Como veis, hay un pequeñísimo error, porcentualmente hablando minúsculo, que nuevamente nos muestra la cifra 864.
Esto lo podéis hacer vosotros si tenéis el Google Earth y queréis comprobar todos estos datos que os estoy dando yo. Nuevamente 864. Yo sé que muchos de vosotros sois muy exigentes y podéis seguir pensando que todo esto que os estamos mostrando es casual. Pues vamos a poner nuevamente otra prueba o otro detalle más que nos permita afinar la puntería para poder certificar de que efectivamente alguien tenía un ancestral conocimiento con el cual estaba maniobrando u operando desde la oscuridad para que las cosas sucedieran como sucedieron. Vamos a centrarnos en un sitio que muchos de vosotros conocéis: San Pedro de Roma. ¿Quién no conoce San Pedro de Roma? ¿Quién no lo ha visto? Postales, en vídeos, en documentales, en la televisión. ¿Quién no ha visto San Pedro de Roma con su famosa plaza? Aquí lo tenéis. Lo vamos a marcar. Hay otro importantísimo centro de peregrinación cristiana, ancestral, porque ahí estuvo también ubicado, digamos, el Imperio Romano, el Imperio Sacro Romano, que es ni más ni menos que la iglesia de Santa Sofía en Estambul. Inicialmente era de origen islámico, para posteriormente pasar a culto cristiano y así sucesivamente, hasta que en estos momentos, en la actualidad, pues no se está ejerciendo ningún culto. Pero sin embargo, es un ancestral centro de peregrinación. Ahí está. ¿A que no sabéis qué distancia existe entre ambas edificaciones, entre ambos monumentos? Yo sé que, visto lo visto y habiendo escuchado este videoprograma, os estaréis haciendo una idea clara de la distancia que existe entre ambos. Bueno, pues lo vamos a ver aquí ahora mismo. La distancia que existe entre ambos es de 859 millas, muy cerca de aquellos 864 que prácticamente se equivocaron en un 0,3% con respecto a la distancia original. 864, 859, 5 millas de error, o incluso menos. ¿Podemos pensar que es casual nuevamente? ¿Podemos pensar que todo esto obedece a la casualidad? ¿Cuántas veces he dicho esta frase? ¿En serio? ¿Cuántas pruebas más hacen falta para que la gente empiece a ver que alguien está manejando los hilos en la sombra? Y muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué poderes hacen falta para que todo este tipo de conocimiento sea controlado? Las ubicaciones, los lugares santos, los lugares mágicos, sus distancias. ¿Qué tipo de conocimiento hay que tener? Sobre todo ancestral, porque muchos de estos monumentos tienen miles de años. ¿Quién se encuentra detrás de todo este conocimiento? ¿Qué fuerzas y poderes operan en la sombra? De ellos hemos hablado en muchas ocasiones en Mundo Desconocido. Ellos están ahí entre nosotros, haciendo, construyendo y modificando la historia a su antojo, moviéndonos como muñecos humanos que somos, y desde luego forjando nuestro destino. Bien, espero que os haya gustado este videoprograma donde os hemos mostrado estos misteriosos datos basados en esas cifras mágicas que son el 864. Lo dicho, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.